que se sostienen a través de la palabra de Dios y a través de la palabra de Jesús. Como por ejemplo, cuando un creyente, hombre o mujer, está experimentando un sentimiento de soledad, en lugar de caer entrampado dentro del sentimiento de la soledad, debería escuchar la expresión del profeta Isaías, donde Dios, hablando al corazón, te puede decir: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que nosotros dentro de la vida cristiana mantengamos una constante confesión de nuestra fe cuando somos atacados por el sentimiento de la soledad? Porque usted y yo no podemos olvidar, oiga bien, usted y yo no podemos olvidar que en el día del juicio del huerto del Edén, a la serpiente se le dijo algo que a mí no me gustó mucho. A la serpiente se le dijo que ella se arrastraría por el polvo y se alimentaría ¿de qué? Del polvo. ¿Y sabe por qué a mí no me gustó mucho? Porque la Biblia comenzó diciéndome que yo soy polvo. Por lo tanto, de quien se va a alimentar la serpiente es de qué? Es de mí. De quien se va a alimentar el mal es de mí. De quien se va a alimentar los elementos negativos de la vida son de mí. Por lo tanto, cuando viene un pensamiento adverso, cuando viene un pensamiento malsano, cuando viene un sentimiento como es el sentimiento de la soledad, o como lo es el sentimiento o la vocación hacia el suicidio, el hombre y la mujer de Dios no está exento de que estas sensaciones vengan a su mente o vengan a su corazón. Pero es importante que nosotros tengamos un conocimiento claro de las Sagradas Escrituras y que podamos requerir una constante confesión de nuestra fe en la interioridad de nuestro ser, para afirmar y para declarar, como dice la palabra del Señor, poder llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Jesucristo. Fíjense que si la serpiente se alimenta del polvo, ella no va a descansar en molestarme. Ella no va a descansar en su intento de separarme de la paz y de la comunión con el Dios del cielo. Ella no va a descansar en su intento de provocar que aquellos estados anímicos que no son propios y que no son pertinentes para la experiencia de la fe cristiana vengan a mi vida. Por lo tanto, yo debo entender con perfecta claridad que la dimensión, la base y la estructura de mi fe no tiene que ser sensorial, sino tiene que ser una estructura, una base, en una dimensión puramente racional. Y yo a veces siento dolor cuando dentro del marco de la vida cristiana queremos empujar a la gente más hacia las emociones que hacia la razón. A veces a mí me preocupa cuando dentro de la perspectiva cristiana procuramos emocionar más a los seres humanos antes que confrontarlos con la palabra de Dios para que hagan de la palabra de Dios su AK-47. Para que hagan de la palabra de Dios su metralladora. Para que hagan de la palabra de Dios su escopeta, a fin de que cuando venga un ataque del maligno pueda responder con la palabra de Dios
tal y como lo hizo Jesús cuando fue víctima de la tentación que Satanás le provocó en el desierto. Y yo creo que es importante, claro, yo creo que como ser humano hay una dimensión de mí, hay una parte de mí que es emocional, hay una parte de mí que responde al aparato de las emociones. Y yo creo que es bueno llorar en la presencia del Señor. Y yo creo que es bueno levantar las manos. Y yo creo que es bueno danzar. Y yo creo que es bueno cantar. Y yo creo que es bueno vivir experiencias emocionales dentro de la fe cristiana. Pero yo no puedo hacer de la emoción el aparato que me sostenga a mí en el proceso del peregrinar de mi vida. Porque la emoción es contrarrestada precisamente con efectos emocionales. Ahora, lo que es permanente en la vida del hombre y de la mujer es el conocimiento y es la confesión de la palabra de Dios en la interioridad de su ser, de tal manera que puede expresar lo que el apóstol San Pablo expresó en un momento dado. Yo puedo estar en el suelo, pero jamás estoy derribado. Jamás estoy destruido. Jamás estoy aniquilado. Los sentimientos de la soledad tienen que ser combatidos con planteamientos de la razón, pero la razón no carnalizada, sino la razón prestada al autor y al consumador de nuestra fe. Porque déjame decirte algo, a nosotros no nos llamaron a sentir. Yo creo que ahí es donde está el problema. La gente anda buscando sentimientos, la gente anda buscando sensaciones. Mire, y hay gente que confunde la gimnasia con la magnesia. Y tienen problemas de soledad y piensan que ocupando una posición en la iglesia resuelve su problema de soledad. Y tienen problemas y sentimientos de soledad y piensan que pueden manejar sus sentimientos de soledad llenándose de trabajo dentro de una iglesia. Y piensan que pueden manejar su sentimiento de soledad mera y sencillamente desarrollando alguna tarea ministerial. ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que sucede? Que desde luego lo que hacemos es que camuflajeamos nuestra soledad. Mientras estamos en nuestros grupos, mientras estamos en nuestras tareas, mientras estamos haciendo aquellas cosas que nos entretienen, nos olvidamos de la soledad. Pero tan pronto se acaba la actividad de la iglesia, tan pronto se acaba la actividad de la compañía, tan pronto se acaba la actividad X o la actividad Y o la actividad Z, y nos montamos en nuestro carro, entre el trayecto del lugar donde se montó en el carro a su casa, doña Soledad se le monta en el carro de nuevo, y cuando llega a su casa, usted va acompañado de doña Soledad. El gran problema que tenemos es ese, que muchas veces la gente procurando en alguna medida algún paliativo para su soledad, entonces en lugar de mantenerse ocupados en la vida de fe, en la vida espiritual, buscando que la palabra de Dios nutra su mente, nutra su corazón, nutra su vida, ¿sabe lo que hacen muchas veces? Que entonces empiezan a buscar parejas. Porque piensan que un clavo saca otro clavo. Y entonces después terminan en soledad y con problemas.